¿Qué tal? Buenas noches a todos. Gracias por conectarse y sean todos bienvenidos a nuestra charla informativa del programa de Data Science Essentials, presentada por Educación Ejecutiva de UTEC. La charla de hoy estará a cargo de Carlos Calderón, codirector de la Academia de Datos de Inteligencia Artificial de UTEC Educación Ejecutiva. Por favor, les solicitamos que si tuvieran cualquier duda durante la sesión, puedan dejarla en la opción de preguntas y respuestas, botón que se encuentra en la parte inferior del Zoom, y al finalizar la charla procederemos a responderlas. Asimismo, al final de la sesión pondremos una encuesta de satisfacción de la charla informativa, a la cual podrán entrar escaneando el código QR que pondremos en la pantalla y el link por el chat. Agradeceríamos muchísimo que puedan responderle. Sin más preámbulo, doy el pase a Carlos Calderón. Sean bienvenidos. Muchas gracias, Leila. Y buenas noches con todos los que ya están conectados. Veo que todavía siguen llegando. Pero bueno, como el tiempo es oro y tenemos una hora, pues la idea es cubrir todas las dudas, preguntas que hayan. Vamos a ir empezando. Bueno, ya Leila les comentó, mi nombre es Carlos Calderón, yo soy director de la Academia de Ciencia y Datos e Inteligencia Artificial de UTEC, conjuntamente con Rosario Bruera, que hoy día no nos ha podido acompañar. Ella está en Buenos Aires con 2 horas más de tiempo. Así que, pero yo, por supuesto, en su representación también traigo un cordial saludo desde Buenos Aires. Y ella sí es una profesora que toma una buena cantidad de horas del programa. Voy a ir lanzando la presentación que les he preparado, unas cuantas láminas para explicar un poquito acerca del programa, que es el motivo de la reunión de hoy. Me gustaría que me confirmen rápidamente, chicos, si en el chat, si logran ver la presentación. Me ponen en el chat, por favor. Ok, genial, gracias. Ahora sí, perfecto. Gracias Andy, Christopher, Mía. Bien, he preparado una pequeña presentación como para tener un punto de referencia, pero me gustaría, por supuesto, sobre todo, absolver preguntas, inquietudes, dudas que pueden surgir más adelante, ¿no? El programa se llama Data Science Essentials, ¿no? Y bueno, nosotros hoy día, conforme ha ido avanzando los años, quien les habla tiene más de 12 años metido en esto. Yo arranqué en el 2009. Yo fui gerente general de Datimágenes en su momento, que debe haber sido una de las primeras empresas de monetización de datos en el Perú y una de las primeras en América Latina también. Así que tengo muchos años metido en esto y este programa es un reflejo un poco de ese aprendizaje, de ese viaje de tantos años, y lo hemos nutrido, por supuesto, además con una experiencia valiosísima de muchos otros líderes del mundo de la ciencia y datos en el mundo empresarial, ¿no? Entonces, este es el programa, como les digo. Estamos, perdón, antes de empezar solamente, estamos en la 6ª edición, o sea, este es un producto ya consolidado, maduro, que ha ido, por supuesto, aprendiendo de cada edición. Hay más de 500 profesionales que se han graduado en este programa, ¿no? A los cuales ustedes, por supuesto, pueden consultar, preguntar, etcétera, etcétera. Permítame un minuto nomás hablarles de UTEC. Academia de Ciencia y Datos es parte de UTEC. UTEC tiene la división de pregrado, que seguramente muchos de ustedes conocen, pero también tiene la división de posgrado, dentro de la cual se encuentra Educación Ejecutiva. Ya tenemos muchos años trabajando, más de 13.000 profesionales capacitados. Hemos tenido la oportunidad de trabajar en más de 200 programas corporativos y nuestros niveles de satisfacción son extremadamente altos. Siempre estamos por encima del 90% en todos nuestros esfuerzos. Bueno, de la academia es más joven. Yo soy fundador de la academia junto con Charo Bruera y con el equipo de la UTEC. Esta iniciativa arrancó en el 2018, ¿no? En enero del 2018 empezamos a trabajar y hoy tenemos 3, 4 años ya produciendo una serie de programas vinculados un poco al mundo de la ciencia de datos y la inteligencia artificial, que se han vuelto disciplinas
casi imperativas, diría, para la formación de ejecutivos profesionales, ¿no? Entonces, voy a empezar trayendo algunos conceptos y luego entramos al programa rápidamente. Este primero es fue un titular de una revista, The Economist, sacó un titular, una carátula en el año 2018, que la llamaba en inglés, los datos son el petróleo del siglo XXI, ¿no? La he traído acá para recordarla porque me ayuda a explicar con relativa facilidad cómo debemos comprender la economía de los datos, ¿no? La economía de los datos, y hablo de economía, fíjense, no hablo de temas de tecnología, hablamos de la economía de los datos, porque se trata aquí de cómo creamos valor en el siglo XXI, ¿no? Una economía fundamentalmente digitalizada. Yo creo que a esta altura, después del COVID, ya nadie tiene dudas, y la mayoría de nosotros consumimos o producimos dentro de la sociedad digital, ¿no? Entonces, claramente vivimos en una economía digital, básicamente. Y si somos profesionales y estamos acostumbrados a crear valor para nuestras propias empresas o para los trabajos donde somos colaboradores, no saber crear valor con datos es un problema serio en el siglo XXI, ¿no? El petróleo, como concepto, en principio, es un residuo orgánico sin valor. Por supuesto, adquiere valor cuando entendemos que alguien va a pagar por ese residuo orgánico transformado en algo útil en algún lugar, en alguna estación de gasolina de la ciudad de Lima, ¿no? En ese momento, recién, ese residuo orgánico adquiere valor, ¿no? Entonces, el petróleo es un residuo orgánico sin valor, salvo que reciba un proceso de refinería, tratamiento y conseguir que alguien pague por él. Con los datos sucede exactamente lo mismo, y ese es el concepto central que intentamos transmitir en el programa, en principio, ¿no? Como base para todo lo que aprendemos posteriormente, y es que los datos no sirven para nada si no los convertimos en un activo útil para crear valor para el accionista a través de la ciencia de datos. La ciencia de datos es la disciplina, ¿no? La disciplina a través de la cual los profesionales tomamos esos activos crudos, ¿no? Como insumos, y a través de un proceso científico que se les enseña, el programa trata justamente de esto, se les enseña cómo crear valor, finalmente resuelven algún problema creando valor. Normalmente es exponencial, ¿no? Normalmente se crea valor por múltiplos cuando comparamos la manera tradicional cómo se resuelven los problemas en el mundo empresarial. Y un científico de datos, un concepto clave, es el profesional quien es capaz de convertir ese residuo orgánico en un activo monetizable, ¿no? Estos son conceptos centrales para poder entrar posteriormente al programa, ¿no? O sea, se trata de crear valor. Aquí no se trata de aprender a programar en Python. Por supuesto que alguien tiene que programar en Python, pero normalmente termina siendo un recurso no tan costoso. El recurso costoso es el profesional que puede armar un equipo y lograr resolver un problema o aprovechar una oportunidad a través de la monetización de los datos. Y eso es lo que les enseñamos en el programa, ¿no? Entonces, el concepto central es que los datos son un activo monetizable, ¿no? Los datos crudos, me refiero, potencialmente son un activo monetizable y debería verse reflejado esa monetización en la última línea del estado de resultados o en alguna parte del estado de resultados. Y debería ser muy evidente que creamos valor. Voy a poner un ejemplo sencillo, ¿no? Yo hoy día trabajo en una empresa conocida, ¿no? En el Perú, que es el Grupo Ferricorp. El Grupo Ferricorp es fundamentalmente un representante comercial de muchas firmas de tecnología que se proveen maquinaria, repuestos a la industria minera, ¿correcto? Entonces, una de las actividades clave de los procesos críticos es tener stock de lo que el cliente localmente me pide, ¿no? La minera me dice, necesito 3 llantas porque se me han acabado las llantas del camión y tengo que proveer las llantas, ¿correcto? Entonces, para poder responder a los millones de pedidos mensuales que llegan de las diferentes campamentos mineros, campamentos de construcción, para atender todos esos pedidos, ¿no? Tengo que tener un stock. Bueno,
Aquí les lanzo la cifra para que tengan en la cabeza más o menos el tamaño de la oportunidad, ¿no? Son 150 millones de dólares que hay en inventarios. 150 millones de dólares. Y aún con bueno, ya se imaginarán la cantidad de SKUs que hay, ¿no? Son decenas de miles de SKUs distribuidos en diferentes almacenes que hay en todo el país. Pero aún así, con 150 millones de dólares, aún así, 3 de cada 10 pedidos, escuchen bien esto, 3 de cada 10 pedidos no los puedo atender, teniendo 150 millones de dólares en el inventario. Entonces, si uno utiliza ciencia de datos, con la mitad de ese inventario, es decir, no con 150, sino con 75 millones, uno puede pasar de atender 7 a atender 9 de cada 10 solicitudes. Ah, y eso es magia, ¿no? ¿Cómo se resuelve eso? Eso es lo que la mayoría de gente llama la caja negra, pero que nosotros, porque ¿por qué no lo han hecho hasta ahora? Porque el conocimiento, las disciplinas que se utilizaron previamente a la existencia de la ciencia de datos, no lo podían resolver. Por supuesto que hay profesionales muy buenos trabajando allí, pero no se utiliza todavía ciencia de datos. Y entonces, si uno utiliza ciencia de datos, puede reducir los inventarios e incrementar las prestaciones. ¿Por qué? Porque la ciencia de datos utiliza diferentes conocimientos, metodologías, técnicas y tecnologías que permiten hacer esa cosa que uno llama caja negra, ¿no? Entonces, ese es el programa, de eso trata el programa, de descubrir qué hay dentro de esa caja negra. Es un programa holístico, no es un programa tecnológico, no pretendemos enseñarles a programar en Python y hacer algoritmos solamente, ¿no? Obviamente se necesitan algoritmos, pero para quienes ya estamos años en esto, la mayoría de esos procesos de algorítmica ya están resueltos, ya lo vamos a ver luego. Hoy día más importante es modelar, aprender a hacer hipótesis, ¿no? En fin, ahora les cuento un poquito cómo funciona y cómo se resuelve el programa. Aquí les presento ya el programa en sí mismo, se llama Data Science Essentials, y nosotros lo consideramos un programa de onboarding. Onboarding es como, no es un programa para expertos, para que salgan hechos unos expertos en ciencia y datos, sino aquí se trata de un programa de bienvenida. Está hecho para profesionales que no son expertos en ciencia y datos. Esto no es un deep dive en ciencia y datos, no es que es un buceo profundo, necesitaríamos años, ¿no? Sí, necesitaríamos años y la ciencia de datos no es algo que ha terminado de construirse, está en pleno proceso de construcción, con lo cual necesitarían toda su vida y aún no acabaríamos de aprender. Pero sí es un programa de onboarding en el sentido de que te deja sentado en el viaje. O sea, tú después que sales de este programa, quedas sentado en el avión que te lleva a ese destino donde la ciencia de datos puede hacer magia, ¿no? Está dirigido fundamentalmente a ejecutivos y profesionales del mundo empresarial. No lo estamos, o sea, porque la ciencia de datos se puede aplicar para muchas cosas, ¿no? En este caso lo hemos especializado en el mundo empresarial. No está hecho para gobierno, no está hecho para ONGs, no está hecho, está hecho para el mundo empresarial, para crear valor, para mirar el estado de resultados, para entender la dinámica empresarial con mucha claridad. El único requisito, convicción. ¿Por qué? Porque sí hay que hacer un esfuerzo de estudiar y hay que quererlo. Si no lo quieren, pues no les recomiendo que lo tomen, ¿no? Además de la convicción, se pide tener 2 años de experiencia laboral plena, ¿no? O sea, sí necesitamos que las personas que participan en este programa sepan qué significa trabajar en el mundo empresarial, ¿no? Sepan claramente cómo funcionan los códigos del mundo empresarial, ¿no? Ya sabemos todos que en la empresa, más allá de todo lo que se dice, si las empresas no logran generar valor, en la última línea del P&L, 3 años después o 3 meses después, cierran, ¿no? Entonces, el enfoque es muy claro, ¿no? Entonces, por eso es importante que tengan experiencia en el mundo empresarial y que sepan cómo funcionan las cosas. Esas cosas no se pueden enseñar en un curso, ¿no? Eso, lo que te da la experiencia, esa comprensión del mundo empresarial, ¿no? Para quienes no estén familiarizados con la programación informática, que es mi caso, yo, por ejemplo, no sabía programar, ¿no? Pero
tampoco es que acá queremos que sepan programar, pero sí queremos que entiendan cómo trabaja la gente que hace programación, ¿no? Es decir, se requiere pensamiento de programación, o sea, se requiere entender cómo funciona la programación y también pensamiento estadístico, es decir, se les enseña ciertos fundamentos mínimos de estadística. Para esos dos programas tenemos un propedéutico. O sea, los que llegan sin nada de nada, no se preocupen que van a tener unos cursos de nivelación en las primeras semanas que les van a permitir tener el nivel mínimo para poder seguir con el resto del grupo en los siguientes capítulos donde vamos a enseñarles otros espacios. Y luego, finalmente, no conozco otro programa en español que tenga este mismo postulado holístico. Es un programa holístico en el sentido de que no pretendemos formar un especialista en ciencia de datos. Aquí pretendemos que un profesional de otra disciplina, por ejemplo, alguien de marketing o de recursos humanos o de legal o de comercial, pueda incorporar a su expertise, que es el vuestro, el de cada uno de ustedes, un conocimiento que lo va a repotenciar, que lo va a volver un profesional mucho más capaz y va a poder prosperar en esta economía donde la demanda de profesionales exigen este tipo de conocimientos, ¿ya? Que son monetizar datos. Punto. Lo demás se contrata. Pero si ustedes tienen la capacidad de lograr valor y convertir algo que cuesta 100, convertir en algo que cuesta 50 y con eso, en lugar de producir 200, producen 1000, esa diferencia de valor les va a permitir contratar profesionales y pagar, o contratar herramientas y pagarlas. Esa es la esencia de este programa, ¿no? Ya entrando a los bloques, ¿ya? Este programa tiene, bueno, 5 grandes bloques, los voy a detallar aquí, ¿no? El primero, en las primeras semanas, le llamamos fundamentos, ¿no? Ahí vamos a llevar cursos relacionados a programación informática, pero como les digo, básicamente son introductorios, fundamentos, conceptos básicos, como por ejemplo la programación lineal, los aspectos vectoriales de la programación, que uno entienda que cuando habla con un programador de Python, esta persona tiene una estructura mental de tal tipo, pensando en cómo resolver los problemas, ¿no? La heurística, las reglas, todos estos conceptos que ayudan a tener una mejor conversación con un programador. Estadística sí es un programa, es un propedéutico mucho más intenso. Ahí sí se requiere aprender o reaprender las cosas que nos enseñaron en las universidades o en el colegio, porque sí se necesita un nivel de estadística mínimo básico, sobre todo pensamiento estadístico, ¿no? No es que yo les voy a pedir que hagan fórmulas o que hagan, no, porque todo el día se hace solo, pero sí que entiendan, por ejemplo, cómo funciona chi cuadrado y por qué es necesario validar cierto tipo de información o cierto tipo de cálculos, ¿no? Ese tipo de cosas. Base de datos igual, y con eso resolvemos el capítulo inicial de fundamentos, ¿no? Pasamos ahora al de analytics, ya entramos directo, fíjense, una vez que hemos hecho esto, pasamos directo al corazón de la ciencia de datos, ¿no? Que es el mundo del modelamiento analítico. Aquí vamos a enseñarles los diversos tipos de modelos matemáticos que resuelven los problemas de la ciencia de datos. Por supuesto, algunos, no tenemos tiempo para entrar en todos. Cada día además hay decenas, miles de modelos matemáticos ahora, pero los más usados en el mundo empresarial son algunos, los vamos a revisar, ¿no? Por ejemplo, regresión logística, que es un modelo típico matemático muy utilizado para predecir, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Machine Learning también se les enseña. Machine Learning es de todos los campos de la inteligencia artificial. Este es el más utilizado en el mundo empresarial. Se les enseña conceptos, se les enseña técnicas y se les da ejemplos de cómo funciona y cómo se utiliza detrás, ¿no? Aquí hay que aprender ciertos temas importantes para poder luego hacer casos de uso, que ya lo vamos a ver más adelante, y ustedes puedan trabajar con herramientas que se les va a proveer. Ahora les cuento un poquito de eso ahí. Yo soy economista, por eso les cuento todo esto desde la perspectiva de alguien que nunca en su carrera había, hace 10, 12 años no había trabajado, pero sí contrataba gente que hacía estas cosas, ¿no? Al final yo he llevado el programa también,
porque he querido aprender y entender mucho mejor cómo trabajan las personas que normalmente contratamos en las compañías, ¿no? Pero esto es importante entenderlo. Luego hacemos un taller. Este taller de desarrollo de hipótesis es bien importante, diría que es el corazón. Este es, digamos, una metodología científica que se utiliza para hipotetizar. Es decir, si yo identifico una oportunidad o un problema que quiero resolver, y luego de hacer mi business understanding, digamos, de hacer el análisis de lo que está pasando en el negocio, voy a plantear junto con el equipo algunas hipótesis de solución. Esa forma de cómo se plantea hipótesis es un método científico, no es algo alegre que uno lo hace, no es como brainstorming solamente, sino que hay una metodología y se les enseña a través de un taller, con casos de uso concretos, ¿ah? Acá hay una chica del banco de crédito que toma este curso, que tiene un taller magnífico y usa ejemplos de seguros, de tarjetas de crédito, ¿no? De ventanillas bancarias, en fin, acá hay varios casos de uso que se utilizan en el taller y uno aprende haciendo. Y finalmente, storytelling y visualización, que este es otro capítulo en el que se adolece muchísimo. Todas estas personas que trabajan en el mundo analítico, que son personas muy inteligentes, muy hábiles, adolecen de mecanismos, técnicas de cómo compartir su información, cómo mostrar sus hallazgos, cómo vender sus métodos o sus soluciones, ¿no? Cómo vendérselas a los usuarios. Entonces acá se les enseña técnicas de storytelling y visualización. Finalmente no, perdón. El tercer capítulo pasamos a la parte dura. Esta es la parte dura. O sea, nadie hace analítica si no tiene datos. Entonces, para tener datos hay una serie de capítulos, aparte de los capítulos duros que se les enseña, ¿no? Aquí hay uno concreto de gobierno y calidad de datos que lo dicta Charo Bruera, mi socia, que además es directora de la academia y codirectora junto conmigo y además profesora en Argentina y también consultora, ¿no? También vemos temas de ciberseguridad, de ética y cumplimiento legal, para que se entienda de que esto va más allá de lo estrictamente tecnológico y lo estrictamente negocio, ¿no? Hay aspectos colaterales que particularmente en UTEC nos preocupamos mucho de que se conozcan, porque hay que manejar con responsabilidad estos conocimientos, vinculados como por ejemplo la ética. La ética de datos es un tema cada vez más importante, ya se irán enterando, y cumplimiento legal también. Acá tenemos, por ejemplo, el manejo de datos personales. Ustedes saben que en el Perú hay una normativa, todo eso se revisa en este capítulo. Y entramos ya a la parte de monetización, esto también lo maneja Charo. Tenemos un curso buenísimo aquí que se llama Data Thinking, que es el diseño de casos de uso, es decir, este es el método de cómo se resuelven los problemas. Y lo complementamos con visitas a empresas o participación de keynotes durante el curso, ¿no? Y finalmente, este es un capítulo que viene transversal, que va desde el comienzo realmente, lo coloco al final para que se sepa que se les va a pedir una tarea, un proyecto, ¿no? Que se arman equipos al inicio, equipos multidisciplinarios, este proyecto exige que se utilicen todos los conocimientos enseñados, pero además se les va a entregar licencias gratuitas sin costo para ustedes para que puedan utilizar Watson Studio, que es una herramienta muy poderosa, es una suite, ¿no? que tiene dentro muchas herramientas donde pueden ustedes, digamos, trabajar a mucho mayor velocidad de la que tendrían que hacer si ustedes quieren desarrollar un modelo matemático, ¿no? Aquí dentro de Watson Studio ya los modelos matemáticos están hechos, tienen un sandbox, digamos, y con el mouse jalan ustedes el algoritmo que consideran oportuno, lo ponen en el sandbox, es como una pizarrita como esta, y jalan también las bases de datos, luego presionan y jalan una flechita. En fin, es muy simple, muy drag and drop, non-code, digamos, ese es el concepto que está detrás de esta herramienta, y todo esto con la finalidad de que puedan desarrollar el caso de uso que se les va a pedir, ¿no? Se les va a entregar una información al inicio y ustedes durante el programa, van a tener también soporte, asesoría de los grupos, o sea, van a ser grupos de 4 o 5 personas y van a tener un asesor que los va a ayudar a llegar hasta el final.
Y al final se les pide, por supuesto, entregar los trabajos y eso es parte de la calificación del programa. Es decir, es un programa end-to-end, ¿no? De inicio a fin, no, o sea, porque no tiene sentido realmente, por lo menos desde nuestra humilde opinión en UTEC, que alguien se vuelva un experto en analítica si no llega a monetizar, ¿no? Entonces, el viaje tiene que ser completo y la idea es que cuando salgan, ustedes tengan claro cómo desarrollar un caso de uso y que tengan el set de conocimientos necesarios para poder liderarlo, ¿no? Ese es el viaje completo. Y para eso se les provee todo, ¿no? Estas herramientas son sin costo. Es más, luego de terminar el programa, me parece que les queda la herramienta disponible por 60 días para seguir trabajando con ella. Un minutito nomás sobre Watson Studio. Son 7:30 ahorita. Tenemos bastante tiempo para conversar y esa es la idea, que por favor sus preguntas las vayan alistando. Como somos pocas personas, si quieren pueden usar el micro o también pueden usar el Q&A, que es el botón que está en la parte inferior de sus pantallas, y ahí pueden ir escribiendo sus preguntas. Pero sí los invito a desarrollar preguntas, cosa que así podemos aprovechar más y salir de dudas y tal, ¿no? Bueno, Watson Studio, un poquito más les cuento, es la herramienta más poderosa que hay ahorita a nivel mundial. Este es el cuadrante de Gartner del año 2021. Y aquí ven ustedes, IBM tiene el liderazgo prácticamente junto con Software as a Service, con SaaS y con MathWorks como las herramientas líderes, digamos, en el mundo de ciencia de datos y machine learning, ¿no? Realmente yo la he usado, es súper fácil, he visto en nuestros programas he visto, por supuesto, gente del área de tecnología, gente del área de marketing, ¿no? Gente del área de negocios, ¿no? Comercial, pero también ha ido gente de recursos humanos, han ido abogados y han utilizado esta herramienta, ¿no? Y esto se los cuento para que no exista ese temor natural en, oye, yo soy abogado, a mí nunca he tocado una tecla, ¿no? Y me refiero a hacer cálculos, y de pronto, pues, este tipo de herramientas han resuelto esa brecha, ¿no? Y han facilitado muchísimo las cosas. Y acá, rápidamente, solo la fresa del postre, como se imaginarán, los profesores. Aquí tenemos a Yamilet Serrano, que hoy día ya no es solo, hoy día ya tiene un cargo distinto, y es la líder de la maestría de ciencia de datos en UTEC, ¿no? Y además hoy día también Yamilet es miembro del Consejo Consultivo de la edición número 3 del Summit de Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial que va a haber en Perú este año. Jesús Bellido, realmente un capo en temas de ciencias de la computación. Él nos enseña la parte de programación y estadística, lo mismo que José Miguel Renón, ¿no? Charo Bruera, que como les comenté, ella está en Buenos Aires, ella es codirectora de la academia, pero además es una experta con más de 30 años de conocimiento. Manuel Alcántara, de IBM, un capo también. Juan Tahuada está en Madrid, él lidera los temas de analítica avanzada en el BCP, desde España nos sigue colaborando. Christophe de Grief, me parece que, no sé si va a estar con nosotros, porque él es nórdico, y bueno, me parece que ahora lo tenemos fuera de Perú en horarios complicados, pero si no está él, alguien de su equipo de Nexus Quant va a estar acompañándonos, porque él dicta storytelling, ¿no? Oscar Montezuma, también un abogado conocido, experto en privacidad, también nos acompaña. Claudio Querol, que es experto en ciberseguridad, trabajó muchos años en McKinsey, en los Emiratos Árabes Unidos y en Brasil. Y bueno, quien les habla, que también dictó una conferencia al final de la charla. El programa arranca el 26 de marzo, es decir, quedan todavía unas 4 semanas, 5 semanas. Es un programa robusto, tiene 103 horas, con 14 semanas de esfuerzo. Las 4 primeras semanas son de nivelación, como les dije, para quienes no tengan conocimientos necesarios para el arranque. El 60% de las horas son asíncronas, es decir, son horas que ustedes estudian por su cuenta. Obviamente hay un mecanismo, hay una plataforma, ya eso se les explica en el inicio de la clase. Se les provee todas estas herramientas de muy fácil uso para que puedan acceder al contenido,
puedan escuchar los videos, hacer las tareas, trabajar en equipo, etc. Y además hay espacio de asesoría y networking. Los profesionales de hoy queremos conocernos con el resto de los miembros de la clase, a pesar de que el COVID nos puso la pantalla en el medio. Hacemos actividades de networking y también asesoría para facilitar el progreso de los conocimientos, ¿no? Me había olvidado de decir, es importante, la comunidad más importante, creo yo, de América Latina en este momento de ciencia y datos, está aquí en Perú, está vinculada a la universidad, pero obviamente es independiente, son todas las personas graduadas de estos programas que se han ido sumando. Hoy día hay más de 1000 miembros de la comunidad, colaboran entre sí, tienen bolsas de trabajo, hacen voluntariado, bueno, en fin, muchas actividades que les permite seguir creciendo y promoviendo. Voy a parar aquí, son y 34, voy a parar un ratito aquí, hay más información, pero antes quisiera empezar a conversar con ustedes. Hay una sección de preguntas. ¿Habrá becas? Asumo que sí. Yo, como soy el director del programa, no veo el aspecto económico, pero asumo que debe haber becas en UTEC, debe haber algún mecanismo de becas, así que supongo que sí. David, les pido por favor utilizar el botón de Q y A que está en la parte inferior, y así podemos pasar todos a conversar en las preguntas, hacerlas en este lugar. Más bien, aprovecho ya que tengo la primera pregunta de Néstor, ¿no? Si la idea no es que uno se vuelva experto en programación, las herramientas para realizar Machine Learning, modelo de programación, son de pago. Bueno, no, o sea, durante el programa, las herramientas son gratuitas, ¿ok? Durante el programa, las herramientas son gratuitas, son parte del derecho que ustedes tienen para desarrollar el programa. Y nosotros, después de los años que les comento, consideramos necesario que cualquier persona que quiera impulsar creación de valor a través de la ciencia de datos conozca cómo funciona el mecanismo por detrás, ¿no? Entonces es necesario, para modelar matemáticamente, es necesario utilizar herramientas, porque son cálculos muy complejos que no se pueden hacer en una computadora simple. Entonces se necesita acceder a la nube. En la nube hay motores poderosos que nos ayudan y nos facilitan el mecanismo, el uso de estas herramientas, ¿no? Estos modelos matemáticos que ya existen, y ustedes con el mouse lo pueden jalar. O sea, por ejemplo, ¿no? Oye, Carlos, ¿cómo podemos hacer una predicción sobre la posibilidad de que de los 10,000 clientes que yo tengo, saber quiénes se van a ir en 3 meses, quiénes van a abandonar mi programa de fidelidad, por ejemplo, ¿no? En 3 meses. Ese tipo de cálculos se pueden hacer y uno puede responder con nombre y apellido quiénes son los que se van a ir y quiénes son los que no se van a ir, con un score, ¿no es cierto? Y para construir el score se necesita, digamos, un modelo matemático que consuma la información histórica, que pueda determinar cuál es la variable target, que en este caso sería el churn o la tasa o el abandono, ¿no es cierto? Modelarlo, y eso permitiría que el resultado te diga, mira, en 3 meses se van a ir el 7% de tus clientes, que son estos de aquí, por estas razones. Te va a decir también, tú puedes responder por qué razones, a cuáles son los atributos que más impactan en las razones de abandono, ¿no? Todos esos cálculos se tienen que hacer en modelos matemáticos complejos, y eso se utiliza herramientas, ¿no? Por eso pero fíjense que ya no es necesario programar. O sea, no es que está mal programar, alguien tiene que programar, pero programar es lo menos costoso de todo lo que estoy diciéndoles, ¿no? O sea, programar, es más, los modelos matemáticos ya están, ¿no? Entonces, la relevancia está en saber modelar, por ejemplo, ¿no? Eso es un aspecto muy, muy importante. Entonces, durante el programa no les cuesta el uso de la herramienta, tienen una licencia, se les entrega al inicio, se les da unas horas de capacitación para que sepan usar la herramienta, y cuando acaba el programa se quedan con el acceso por 60 días para seguir jugueteando, digamos, con los modelos, ¿no?
Christopher Araujo me pregunta, aparte de la certificación de UTEC, ¿el programa incluye certificaciones de manejo de alguna herramienta o estaríamos en la capacidad de obtener algún certificado? En principio, obviamente la certificación de UTEC está, ¿no? Que es a nombre de la nación. El programa incluye certificación. Miren, tendría que preguntar, me parece que sí, les otorga IBM un certificado de uso de la herramienta, pero no lo podría decir con certeza. Aquí me voy a quedar con la pregunta pendiente para contestarla por correo. Me ayuda Leila López, por favor, tomando nota de Christopher Araujo, para responderle específicamente si es que, además del certificado UTEC, IBM provee algún certificado respecto del uso de la herramienta. Me parece que sí, porque hay una clase que la da IBM al inicio del programa para que sepan utilizar la herramienta, ¿no? Y luego, obviamente, se ve la cantidad de horas, ¿no? Porque la herramienta contabiliza el acceso. Cuando tú ingresas, te logueas, ¿no? Entonces, Carlos Calderón ingresó al alarme y te dice cuántas horas has usado y qué volumen de datos has corrido, ¿no? Porque todo eso se controla porque todo tiene un límite, ¿no es cierto? No es ilimitado todo. Entonces, me parecería que sí, Christopher. Eduardo Bringas. Hola, ¿cuál será la inversión de tiempo fuera de la asistencia a clases de trabajos de grupo? Buena pregunta. El programa tiene una cantidad de horas efectivamente previstas. Tiene una parte de horas que son asíncronas, ¿ya? Es decir, tú tienes un bloque semanal, ¿correcto? Un bloque semanal. En el bloque semanal tienes unos contenidos que son de la semana y que tienes que consumir a través de videos y de tareas, quizzes, ¿no? Esa cantidad de horas me parece que no excede las 2 o 3 o 4 horas a la semana, ¿no? Perdón, son 4 horas a la semana, incluyendo eso más la clase inversa, que es los días martes y jueves hay clases inversas, o los sábados también. Entonces, el total de horas a la semana es 4 horas, ¿no? Mínimo 4 horas que se les pide. Ahora, hay gente que le dedica un poco más de horas. Es difícil controlarlo porque, como les digo, el contenido está ahí, la información está ahí, hay lecturas que se les entrega, más allá del programa, se les entrega muchas lecturas para que puedan seguir informándose. Los profesores también dejan más contenido, sus presentaciones, entonces voluntariamente pueden dedicarle más de 4 horas, pero lo estimado, incluyendo las horas lectivas más las horas adicionales, son 4 horas a la semana. Eduardo Bringas, hola, ¿cuál será la inversión? Ya, esa ya la contestamos. Bueno, sí, la dedicación, ¿no? Más preguntas. Néstor Pérez dice, esto es para áreas de empresa. ¿Para qué áreas de empresa está dirigido? Me parece que se relaciona con logística, marketing, finanzas. ¿Puede ser también para gestión? Muy buena pregunta, Néstor. Es para todas las áreas de la empresa. Y aquí les doy alguna información adicional. Yo les dije que estábamos hoy día en la economía de los datos y que las empresas en las que ustedes trabajan o de las cuales ustedes son propietarios intentan crear valor en esa economía que hoy día mayoritariamente es digital. Entonces, todo tipo de profesional, es decir, recursos humanos, no sé si han escuchado, pero por ejemplo en recursos humanos se está desarrollando una vertical específica que se llama People Analytics. ¿Han escuchado hablar de People Analytics? People Analytics es la vertical especializada en temas de recursos humanos. Entonces, recursos humanos es un área que consume esto, que se relaciona con esto, por supuesto, totalmente. Y hay una cosa que se llama Football Analytics. No sé si han escuchado de Football Analytics. En la selección peruana se utiliza, en todas las selecciones que se precian de ser selecciones en el mundo, tienen departamentos de analytics, de analítica avanzada, ¿no? Y consumen la información de los partidos de fútbol, de los jugadores, de los biométricos, etcétera, etcétera, y a partir de eso hacen análisis matemático para poder predecir el comportamiento de un jugador, definir su estado físico, bla, bla, bla. Comercial, por supuesto. Gerencia general, también. Yo soy gerente general, ¿no? Y si no supiese esto, estaría perdido, ¿no? Entonces, esto es para todos los tipos de profesión. Les he contado de abogados que han participado en el programa, psicólogos industriales que trabajan en áreas de recursos humanos, marketing, finanzas, logística, por supuesto, y gestión de todas maneras. Por ejemplo, yo les acabo de contar este caso de esta oportunidad de negocio.
Si yo tengo 1.500 millones, perdón, 150 millones de dólares colocadas en inventario y alguien como ustedes, que son expertos en ciencia de datos, vienen y me dicen, Carlos, solo necesitas 70 para producir el mismo resultado, yo puedo liberar 80 millones de dólares que tengo guardadazos innecesariamente en almacenes. Entonces, ¿qué mejor ejemplo para hablar de gestión? ¿No es cierto? Crear valor, ¿no? O puedo, por ejemplo, reducir mi riesgo crediticio. Oiga, señor banco tal, yo soy el dueño del banco, ustedes todos son mis colaboradores, trabajan en el banco, pero resulta que de cada 100 créditos que ustedes dan, 50 no me pagan. ¿Por qué hacen tan mala predicción? Deberían ser más asertivos y decirme, la próxima vez quisiera escuchar que de cada 100 no me pagan 10 y mis provisiones son menores, ¿no? Entonces, todo eso es gestión. Y esa gestión se resuelve con modelos matemáticos. Y para eso hay que saber construir modelos matemáticos, desarrollar casos de uso. ¿Qué tipo de certificación nos da UTEC? Pues es una pregunta para mí, que soy el director, un poco difícil. Entiendo que es un programa, el programa de ciencia de datos, ¿no? Data Science Essentials, así se llama el programa, y la certificación efectivamente es como un diplomado, me imagino, ¿no? Pero se llama Programa Data Science Essentials, ¿no? Ese es el título del programa, lo otorga la UTEC, que es una universidad reputada. Yo diría que es una universidad de las más reputadas en el Perú y en América Latina, y trabaja, por supuesto, bajo licencia del gobierno peruano. Van a haber clases presenciales, todo es virtual, todo es virtual. El curso por ahora está diseñado para que sea 100% virtual, pero es un virtual que tiene dos capítulos, ¿no? Tiene el capítulo síncrono, que es decir, que son clases como esta, donde hay un profesor al frente y charla con ustedes, les explica, ustedes le preguntan, él les responde. El 40% de las horas son así, son síncronas, y el otro 60% de las horas son asíncronas, es decir, son clases que ustedes las toman en el momento del día o de la semana que puedan, en la noche, en la mañana, al mediodía, independientemente, nadie los molesta, ustedes lo hacen a la hora que puedan o quieran, ¿no? Pero sí son necesarias que esas clases se hagan y que se cumplan con las tareas y las asignaciones en esa semana, porque si no, no se abre el siguiente capítulo, ¿no? Paul Jean-Pierre me pregunta, hola, desde el Frente de Riesgo Crediticio, ¿qué tanto me suma esta especialización? ¿Contaremos con asesorías para resolver dudas durante la semana? Sí, buena pregunta las dos. Bueno, en el caso de riesgo crediticio se utiliza la ciencia de datos desde hace bastantes años. Diría que es una de las disciplinas que primero adoptó ciencia de datos, ¿no es cierto? De hecho, los modelos de riesgo, o sea, los scoring crediticios, se hacen utilizando modelos matemáticos complejos, ¿no? Hoy día, por ejemplo, se está incorporando, bueno, entre mis diferentes aficiones o profesiones, ayudo al mundo del mundo de las finanzas, ¿no? A los bancos, las cajas, y ya no solo están utilizando la información del RCC, ¿no es cierto?, que es la información de comportamiento crediticio de los peruanos, sino que además se está incorporando información, por ejemplo, de las características técnicas del equipo celular que utilizan para ver la publicidad, ¿no? O la información de las redes sociales. Toda esa información se está utilizando para mejorar el scoring, ¿no? El score crediticio. Bueno, y también he tenido oportunidad de conversar con los reguladores y saber que ellos también están inquietos y preocupados porque los algoritmos a veces se convierten en cajas negras para los reguladores, y la regulación también está evolucionando. Hablo de la regulación de riesgo crediticio, y están exigiendo los reguladores ahora que se pueda transparentar, digamos, en la construcción del modelo, y además digamos, eliminar o reducir los sesgos que pueden haber de discriminación o algún otro tipo de sesgo. Así que te diría, Jean-Pierre, o sea, no me imagino a alguien que esté trabajando en riesgo crediticio que no conozca y domine este tipo de conocimientos, ¿no? Y sobre las asesorías, sí, el programa tiene unas asesorías semanales,
¿no? Previstas para complementar, digamos, lo que puedan aprender en las clases, síncronas o asíncronas, o también las reuniones en grupo, porque hay reuniones en grupo y ahí se hace mucho aprendizaje también, pero además existe la asesoría desde la UTEC, ¿no? Esta es la primera vez que se va a abrir el curso, me preguntan Néstor. No, esta es la 6ª edición. Tenemos más de 500 graduados, hay mucha experiencia, hay mucho, ¿cómo se dice esto? Testimonio sobre la calidad del programa y el alcance, ¿no? O sea, insisto y repito, el programa pretende que ustedes salgan con el círculo cerrado, es decir, que sepan cómo crear valor con datos y que sepan cómo desarrollar un caso de uso, ¿no? Y que conozcan lo mínimo necesario de lo que se hace dentro de un caso de uso, ¿no? Entre las cosas que les comento, el modelamiento matemático, las técnicas de machine learning, ¿no? El uso de herramientas, o sea, que tengan un conocimiento, digamos, mínimo necesario, ¿no? Y sobre todo la práctica, porque sí se les entrega un reto y se les pide que trabajen en grupo y que consuman todos los conocimientos que se les da para que al final puedan resolver el problema que se les pide y lo puedan presentar. Eduardo Bringas me pregunta, el problema es que muchas empresas no tienen data. Ah, muy linda pregunta. Ya estamos entrando en terrenos, Eduardo, muy interesantes. Este año yo soy también socio de Seminarium en el evento anual que hacemos, que es el Summit de Ciencia de Datos, ¿no? La cumbre de Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial. Y este año, por primera vez, vamos a traer a unos expertos en cómo desarrollar ciencia de datos e inteligencia artificial para pequeña y mediana empresa, ¿no? Porque efectivamente lo que tú dices es verdad. Sin datos es bien difícil hacer ciencia de datos, no se puede simplemente, ¿no? Y las pequeñas y medianas empresas a veces no tienen acceso, cosa que es parcialmente cierto, ¿ya? Y voy a poner un ejemplo rapidito, si no quiero consumir mucho tiempo, pero por ejemplo, la Asociación Inmobiliaria de Empresas Inmobiliarias del Perú nos ha pedido ayuda, y estamos ayudando, y ellos quieren desarrollar un modelo de predicción digamos, precios, ¿no es cierto?, de las propiedades que construyen los miembros de esta asociación, ¿no? Las empresas inmobiliarias construyen, pero no saben cómo va a evolucionar el valor de esa propiedad que están construyendo, ¿no? Entonces, estamos desarrollando una herramienta que va a consumir información de los proyectos inmobiliarios, pero lo primero que va a haber debajo antes de llegar a esa parte es que vamos a construir un mapa geográfico donde vamos a poner toda la data pública del censo. No sé si saben ustedes, pero el censo nacional está anonimizado. La información, hay más de 1.500 variables por cada cuadrante que hay en el Perú. Toda esa información está ahí, muerta risa, y nadie la usa, o muy poca gente la usa. Entonces, una pyme puede ir al INEI y decir, oiga, quiero comprar la base de datos de las 1.500 variables de la ciudad de Lima. Y eso la construye sobre un mapa, ¿no? Digital de la ciudad de Lima, pone esa información, compra información pública sobre la información comercial que es la ciudad de Lima. Entonces, no solo voy a tener que cuál es el promedio de ingresos por familia en un cuadrante específico, qué nivel de educación tienen, cuántas refrigeradoras tienen, bueno, una cantidad de variables, 1.500 variables, ¿no? No solo eso, sino que además voy a saber que esas familias que viven en ese cuadrante tienen una estación de gasolina al costado, tienen un supermercado al frente, una farmacia al costado. Esa es información pública. Entonces ya tienes dos capas, y la tercera y última capa son la de las propiedades. Con toda esa información uno puede hacer modelos predictivos de la propensión que hay a mejorar o a disminuir el precio de una propiedad, ¿no? Entonces, ¿cuánta información es de la asociación inmobiliaria? Los proyectos, y los proyectos, bueno, obviamente es un gremio, esto es importante lo que estoy diciendo, Eduardo, los gremios pueden aglutinar información anónima de todos los miembros del gremio sobre mapas que traen información pública, y sobre eso construir modelos matemáticos muy, muy interesantes, muy poderosos, que ayudan a desarrollar mejores negocios, ¿no? Entonces ahí te da un ejemplo de una ruta que puede seguir un sector específico, y cualquier otro sector también podría hacer lo mismo, ¿no? A este respecto, la pregunta tuya es,
al respecto, ¿qué data usaremos para el programa? Ah, bueno, no se preocupen. Sí, es data nacional y es de un ejemplo estándar, ¿no? La idea, o sea, como son personas que están empezando, tampoco la idea es hacer algo extremadamente complejo, la idea es hacer algo relativamente sencillo, pero sí se les provee data y sí se les enseña a utilizar esa data dentro de un modelo matemático, ¿no? ¿Esto es considerado una especialización? Sí, es considerado una especialización. Sobre el costo vamos a hablar ahorita, nos quedan 5 minutos y vamos a hablar sobre el costo y la promoción que hay para ustedes. Ahorita hablamos del costo a nuestro amigo Anónimo y Leopoldo Sierra, ¿cuán diferente es este programa en sí en lugar de otro? Ah, bueno, Power BI o Alteryx, sí. No tiene absolutamente nada que ver. Power BI es una herramienta lindísima, poderosísima, la he utilizado muchas veces para visualización y Alteryx también la he utilizado, pero no, esto no tiene nada que ver con herramientas. La herramienta es una pieza del programa, pero insisto, el programa lo que pretende es formar profesionales que sepan monetizar datos, ¿no? Las herramientas tienen ese rol. Aquí usamos Watson Studio, que es una suite dentro de la cual hay muchas otras herramientas. Si quieren usar Python, usan Python, si quieren usar R, usan R, si quieren usar MATLAB, usan MATLAB, pero no es lo más importante del programa. Hoy día los algoritmos están listos para ser utilizados. Entonces, con el mouse lo jalan, lo ponen en el sandbox y ponen las bases de datos y corren los modelos. Obviamente es más complejo que eso, pero no, es muy distinto, no tiene nada que ver con el uso de herramientas el programa. El programa pretende formar profesionales para crear valor con datos. Mia Bazán, rápidamente, dice, si el manejo de datos es una herramienta de alto impacto en ensayos clínicos, por supuesto, sí. La ciencia de datos ha progresado enormemente, particularmente estos últimos años a raíz del COVID. La industria farmacéutica, la industria de la salud, es hoy día una de las que más inversiones ha recibido y grandes progresos ha traído. Y su segunda pregunta es, si tienes cruce de horarios, bueno, eso, a ver, las clases síncronas son pocas, son 60%, ¿no? Y son en horarios de 7 de la noche en adelante. Si hay cruces, la sesión se graba y uno lo puede escuchar después, por supuesto, pero se pierde el profesor en vivo y poder preguntarle. El resto, el 60% de las clases son asíncronas, con lo cual puedes escucharlas en cualquier momento del día, con lo cual no tendrías conflicto. Pero sí creo que es importante decirlo y el trabajo en grupo es importante y aquí se les pide a todos que colaboren y trabajen de la misma manera. Entonces, si uno conscientemente no puede aportar al equipo, consideramos que va a ser descalificado al final porque los compañeros le van a decirnos a nosotros en la evaluación final que su compañero no participó en ninguna de las sesiones de trabajo que había que hacer, ¿no? Entonces, lo que sí es importante es el respeto profesional entre los participantes y el trabajo en equipo, ¿no? Entregar una cantidad de horas razonable, tampoco se pide pues, un sacrificio enorme, pero sí es necesario, por supuesto, que se reúnan y puedan trabajar en equipo, ¿no? Voy a presentar una lámina más, chicos, nos quedan 3 minutos. Me han preguntado acerca de los costos. Permítame, a ver, permítame un segundito. Rápidamente los costos y voy a dejarlos con Leila para hablar un minuto de la promoción, ¿no? Sí, le damos el pase a Gladys Donaire, que es nuestra asesora. Ya. Listo. Bueno, acá la dejo a Gladys, entonces adelante, Gladys. ¿Qué tal, Carlos? Muchas gracias. Buenas noches con todos. A nombre de UTEC, agradecerles a todos por su participación a nuestra charla informativa y a Carlos por toda la información que nos acaba de ofrecer. Sí, para comentarles que el programa está iniciando el 26 de marzo hasta el 13 de agosto. El monto regular es de 6.300 soles, sin embargo, a todas las personas que han asistido hoy día se les va a brindar un descuento especial. Y el día de mañana mi compañero Stewart y yo nos vamos a estar comunicando con todos ustedes para poder brindarles una información completa. Los invitamos a todos cordialmente a nuestra nueva edición. Sabemos que es una propuesta muy sólida que les puede sumar mucho a su vida profesional y también a su entorno laboral. Que tengan muy buenas noches, muchas gracias, hasta luego. Gracias, Gladys. Bueno,
yo creo que vamos a ir cerrando, pero me ha encantado realmente, había más preguntas. Bueno, voy a intentar responderlas. Me parece que hay una más de Néstor. La mayor complejidad que he encontrado es que la data debe ser registrada en un medio digital. Ciertamente, ciertamente. Y aquí hay un capítulo que acabas de abrir, Néstor, que no daría tiempo para conversarlo hoy día, pero es que la data cruda tampoco se puede utilizar, así esté en digital. La data tiene que ser procesada, tiene que ser homologada, estructurada, unificada, un largo, etcétera, antes de poder ser utilizada, y eso efectivamente cuesta. Les podría contar, inclusive son profesiones nuevas, o sea, son arquitectos de datos, ingenieros de datos, son otro mundo, pero sí es correcto lo que tú dices, y es importante que empiecen ustedes a entender cómo es que se resuelven ese tipo de problemas. Y finalmente, nuevamente nuestro amigo Anónimo nos dice, ¿este programa te permitirá postular a puestos relacionados a Business Analytics? Sí, pero yo busco gente experta en Business Analytics, contrato o ayudo a empresas a contratarlos, y les digo que un curso no vuelve a nadie científico de datos o experto en Analytics, se necesita la práctica profesional. Por supuesto, si ya tienen un trabajo, por ejemplo, si ya son expertos en marketing, si trabajan en el área de marketing, o si trabajan en el área financiera, o si trabajan en el área de recursos humanos, ya pueden utilizar en su vida diaria este tipo de esfuerzos, ¿no? Conozco muchos casos de profesionales que en sus propios dominios han incorporado este tipo de conocimientos y los han empezado a utilizar. A partir de ahí, con esa experiencia, ya es mucho más fácil hacer un movimiento profesional, ¿no? Bueno, voy a dejar de compartir aquí un breve publicherry. Les voy a dejar este mensaje ¿cómo se llama? El Summit de Ciencia, Datos e Inteligencia Artificial. Se me haría largo contarles de todos, pero el 26, 27 y 28, o 27, 28 y 29 de abril de este año, se va a realizar la tercera cumbre de Ciencia, Datos e Inteligencia Artificial. Tenemos una serie de speakers muy connotados, valiosísimos, que van a participar. Puedo acordarme de una persona ahorita que les dejo para que la googleen, se llama, ay Dios, la que ha escrito La privacidad es poder, ¿no? Una experta, una doctora en ética de inteligencia artificial, que va a estar acompañándonos. Ha escrito un bestseller sobre ética para ciencia de datos y para inteligencia artificial. Va a estar la gente de la UNESCO, va a estar la gente del BID, van a estar grandes organizaciones, empresas, va a estar gente de Facebook, del metaverso, en fin. Bueno, todo lo que gira alrededor de la ciencia de datos y la inteligencia artificial, para que si se animan, pues puedan participar. Yo cuando ya estén en el programa voy a hacerles llegar seguramente a los participantes del programa y a los miembros de la comunidad una promoción especial que estamos coordinando para que puedan participar. Los dejo con eso. Ojalá los pueda encontrar en el programa. Les agradezco por el interés, por haber estado esta noche aquí, por las preguntas, buenísimas todas. Me encanta el interés que hay y bueno, a sus órdenes para más adelante lo que consideren necesario. Muchas gracias Gladys, Leila, todos, el equipo de UTEC por haber facilitado este espacio y bueno, me voy despidiendo con todos. Muy buenas noches. Muchas gracias. Ah, sí, la encuesta, ¿no? Les ruego a quienes todavía están presentes en la sala si nos pueden ayudar con la encuesta, por favor. Lo apreciamos muchísimo.